Buen día, doctor Humberto Manrique. Buen día, compañeros. Tengan ustedes un buen día. El día de hoy hablaremos sobre la estructura del Estado, el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local. Nuestro grupo integrado por el alumno Gabriel Liendo, Jorge Román y mi persona Lucía Bustamante. Trataremos un poco sobre el tema de cómo es la estructura del Estado y cuáles son los objetivos de este. Muy aparte que tocaremos el tema del gobierno nacional y cómo ha surgido y cómo es que este gobierno favorece demasiado al país. Dentro del gobierno regional hablaremos en cómo se ha creado y cuáles son las funciones para que ayude al país. Dentro del gobierno local podemos ver los instrumentos normativos y sobre todo la estructura, las atribuciones que tiene y cómo se desarrolla también dentro de nuestro país. Estructura del Estado. Para conocer este tema, nos centraremos en conceptualizar cada uno de los términos. Para ello, conoceremos qué es la estructura del Estado. Según nuestra Constitución Política, en su título 5, se refiere a la estructura y a la organización del Estado. Los tratadistas han llamado a este título la parte orgánica de la Constitución Política. ¿Para qué la organización y estructura del Estado? En ella se ordenan las normas que crean y dan las pautas para el ejercicio del poder público, constituyéndose para ello unos órganos con funciones determinadas, donde se fijan las competencias funcionales que tienen como objeto principal cumplir con los derechos, principios y valores de la también denominada parte dogmática de la Constitución Política. Objetivos de la estructura del Estado. Mejorar la organización del Estado, priorizando el Poder Ejecutivo para la obtención del resultado. Diseñar y aprobar mecanismos y herramientas de gestión que faciliten una mejor organización interna e institucional de las entidades públicas. Construcción de mecanismos que mejoren el funcionamiento de la administración pública, priorizando los mecanismos de articulación y coordinación interinstitucional. Diseñar e implementar módulos de capacitación presencial y virtual en materia de organización y funcionamiento del Estado. ¿Qué es el gobierno nacional en el Perú? El Perú es una república democrática, social, independiente y soberana. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes. ¿Cuáles son las entidades del gobierno nacional? El Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Departamento Nacional de Planeación, Departamento Nacional de Estadística y la Agencia Nacional de Hidrocarburos. ¿Cuáles son los niveles de gobierno que existen en el Perú? La división de poderes en el Estado peruano es de dos tipos: horizontal, en el que se establecen tres poderes que se controlan entre sí, legislativo, ejecutivo y judicial, y vertical, en donde el poder se distribuye en tres niveles de gobierno: central, regional y municipal. ¿Cuál es la función de los tres poderes ejecutivo, legislativo y judicial? En ciencia política y derecho, el poder ejecutivo es una de las tres facultades y funciones primordiales del Estado. Se distingue así del poder legislativo, que aprueba o deroga leyes, y del poder judicial, que las interpreta, hace respetar o invalida. Estado del Perú. En la Constitución Política del Perú está establecido que la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. Su gobierno es unitario, representativo y organizado, según el principio de separación de poderes ejercido por un Estado unitario. Instituciones del Estado. Ministerio Público. Jurado Nacional de Elecciones. Oficina Nacional de Procesos Electorales. Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Tribunal Constitucional. Junta Nacional de Justicia.
Banco Central de Reserva. Contraloría General de la República. Defensoría del Pueblo. Superintendencia de Banca y Seguros. ¿Qué es el Ministerio Público? El Ministerio Público es el organismo constitucional autónomo del Estado peruano que tiene como funciones principales la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos, así como para velar por la moral pública, la persecución del delito y la reparación civil. ¿Qué es el Jurado Nacional de Elecciones? El Jurado Nacional de Elecciones es un organismo constitucional autónomo del Estado peruano. Tiene como finalidad fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio, los procesos electorales y las consultas populares. ¿Qué es la Oficina Nacional de Procesos Electorales? Mejor conocido por las siglas ONPE, es un organismo electoral constitucional autónomo que forma parte de la estructura del Estado. Es la autoridad máxima en la organización y ejecución de los procesos electorales. ¿Qué es el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil? El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, es un organismo autónomo del Estado peruano, encargado de la identificación de los peruanos, otorgando el documento nacional de identidad. ¿Qué es el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Es autónomo e independiente, no depende de ningún órgano constitucional, se encuentra sometido solo a la Constitución y a su Ley 28.301. ¿Qué es la Junta Nacional de Justicia? La Junta Nacional de Justicia es un órgano constitucional autónomo encargado de nombrar, ratificar y destituir a los jueces y fiscales de todos los niveles en la República del Perú. ¿Qué es el Banco Central de Reserva? El Banco Central de Reserva del Perú es una institución autónoma peruana fundada en 1922 mediante la Ley 4500. Este organismo se encarga de preservar la estabilidad monetaria desde el año 2002. ¿Qué es la Contraloría General de la República? La Contraloría General de la República es un organismo constitucional autónomo del Estado peruano, encargado de controlar los bienes y recursos públicos dentro del país. ¿Qué es la Defensoría del Pueblo? La Defensoría del Pueblo es un órgano constitucional autónomo creado por la Constitución Política del Perú de 1993. Tiene sede en la ciudad de Lima, capital del Perú, y tiene representación en todo el territorio peruano. ¿Qué es la Superintendencia de Banca y Seguros? La Superintendencia de Banca y Seguros, y AFP, es el organismo encargado de la regulación y supervisión del sistema financiero de seguros y del sistema privado de pensiones en el Perú. ¿Cuál es el fin del Estado peruano? La finalidad del Estado tiene como fortaleza que garantice la realización de los valores como la libertad, la justicia, la seguridad y los servicios públicos. Son las aspiraciones que la espera alcancen en la entidad estatal. ¿Cuál es la función del Estado peruano? Cumplir y hacer cumplir la Constitución, los tratados y leyes, representar al Estado dentro y fuera de la República, dirigir la política general del gobierno, velar por el orden interno y la seguridad exterior de la República. El Poder Legislativo. El Congreso de la República del Perú o Congreso Nacional del Perú es el órgano que ejerce el poder legislativo en la República del Perú, ocupando una posición principal dentro del Estado peruano desde el año 1995. Sus funciones: emitir leyes, resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las existentes. Velar por el respeto de la Constitución y de las leyes y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores.
Aprobar los tratados de conformidad con la Constitución. Aprobar el presupuesto y la cuenta general. Autorizar empréstitos conforme a la Constitución. Ejercer el derecho de amnistía. Aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo. Prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República, siempre que no afecte en forma alguna la soberanía nacional. Autorizar al presidente de la República para salir del país. Ejercer las demás atribuciones que le señala la Constitución y las que son propias de la función legislativa. El Poder Ejecutivo es el órgano ejecutivo del Estado peruano. Se trata de un órgano unipersonal y piramidal que se encuentra en la cabeza del presidente de la República del Perú, funcionario que debe ser elegido cada 5 años por sufragio directo, secreto, universal y obligatorio. Por último tenemos el Poder Judicial. Es un organismo autónomo de la República del Perú constituido por una estructura jerárquica de estamentos que ejercen la potestad de administrar justicia. Está encabezado por un presidente electo y por la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Juro por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de Presidente de la República para completar el período constitucional 2016-2021. Gobierno regional. ¿Qué son los gobiernos regionales? El gobierno regional es un servicio autónomo que tiene a su cargo la Administración Superior de la región, mediante la formulación de políticas de desarrollo que tomen en cuenta tanto los lineamientos nacionales como aquellos formulados desde la propia región y de sus respectivas comunas. ¿Qué son los gobiernos regionales en el Perú? Los gobiernos regionales del Perú son instituciones públicas encargadas de la administración superior de cada uno de los departamentos. Son considerados personas jurídicas de derecho público con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. El gobierno regional es un organismo autónomo. Se preocupa por el desarrollo armónico y equitativo del territorio. Su principal labor es la planificación y la confección de proyectos que impulsen el desarrollo económico, social y cultural, tomando en cuenta la percepción y mejoramiento del medio ambiente y la participación de la comunidad. ¿Cómo se crearon los gobiernos regionales? El 8 de noviembre del año 2002, el gobierno del Perú aprobó la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley número 27867. El 16 de noviembre del mismo año, el presidente de la República promulgó la ley, siendo publicada en el Diario Oficial El Peruano el 18 del mismo mes. Según el ordenamiento jurídico peruano, la gestión de los gobiernos regionales corresponde al gobierno a nivel regional. Este nivel de gobierno fue introducida en la legislación peruana con la puesta en vigencia de la Constitución del 79, pero inició su activación en la forma en que la actualidad lleva a partir desde los años 2000. Al modificarse la Constitución para añadirla, en el proceso que se contempla en ella y en el orden jurídico peruano, todos los departamentos del país han de integrarse para conformar regiones mediante referéndums hasta que la totalidad del territorio se encuentre regionalizado, salvo la provincia constitucional del Callao y la provincia de Lima. Con autonomía regional por ser capital del país, tiene su propia municipalidad provincial y gobierno regional. Funciones en el gobierno regional. De acuerdo con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, las responsabilidades de los gobiernos regionales incluyen el desarrollo de la planificación regional, ejecución de proyectos de inversión pública, promoción de las actividades económicas y administración de la propiedad pública. Los gobiernos regionales tienen como finalidad primordial fomentar el desarrollo regional, promoviendo la inversión pública y privada, así como el empleo. Su misión es organizar y conducir la gestión pública regional en el marco de las políticas nacionales y sectoriales para contribuir al desarrollo de la región.
Un dato curioso sobre las funciones del gobierno regional sería que la capital de la República no integra ninguna región. En la provincia de Lima, las competencias y funciones de la región han sido trasladadas a la Municipalidad de Lima Metropolitana. ¿Cómo está conformado el gobierno regional? De acuerdo con el artículo 191 de la Constitución Política del Perú, la estructura orgánica básica de los gobiernos regionales está conformada de la siguiente manera. Los gobiernos regionales básicamente primero cuentan con un presidente regional que tiene facultades de gestión de coordinación. También cuenta con un consejo regional que tiene facultades legislativas, fiscalizadoras, y estas cuentan con una secretaría regional que se encargará de ordenar su trabajo y hacer cumplir sus funciones. También cuentan con un Consejo de Coordinación Regional que tiene facultades consultivas y que también aplica facultades de coordinación con las otras municipales, y estas, por los representantes o los alcaldes provinciales y representantes de la sociedad civil. Estas autoridades son elegidas por voto popular de manera democrática por un periodo de 4 años y el Consejo Regional debe estar conformado por un mínimo de 7 integrantes y un máximo de 25, siendo responsabilidad y obligatoriedad de estos. También se constituirían 5 gerencias regionales. Estos cabe resaltar que serían de esta manera: 1. Desarrollo económico. 2. Desarrollo social. 3. Planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial. 4. Infraestructura. Y 5. Recursos naturales y gestión del medio ambiente. ¿Cuántos gobiernos regionales hay en el Perú? El Perú cuenta con 25 gobiernos regionales en total. Dichos gobiernos son: Gobierno Regional de Amazonas, de Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Lambayeque, La Libertad, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali. ¿Quién supervisa el gobierno regional? De acuerdo a nuestro artículo 12 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, nos expresa que el quien supervisa el gobierno regional vendría a ser el presidente regional, ya que dentro de ese artículo 12 de la Ley Orgánica habla que el presidente regional representa a la región ante los poderes públicos e instituciones públicas y privadas del país exterior. Muy aparte, también dice que es la más alta autoridad política y administrativa de la región, teniendo derecho a la preeminencia que le confiere su mandato. Después habla que ejerce funciones ejecutivas y administrativas y dirige y supervisa los órganos ejecutivos, administrativos y técnicos del gobierno regional. También habla del caso de la ausencia o impedimento que tenga el presidente regional. De ser así, el único que lo podría reemplazar sería el vicepresidente. Pues que desarrollan su actividad de explotación minera en el Perú. Siempre, todas las veces se habla, y eso está muy bueno, siempre hay que hacer un llamado a la inversión privada, pública, nacional, extranjera. La posición es siempre se habla acerca de la explotación minera. Buenos días, mi nombre es Jorge Romano Aquiles y les voy a hablar sobre lo que es el gobierno local. Lo que es el gobierno local, la cual es la capacidad de poder ejercer actos de gobierno por la autonomía política, económica y administrativa, la cual estas gozan con sujeción a la Constitución y también a la Ley Orgánica de Municipalidades y demás normativas. Ahora tocaremos el punto de estructura del gobierno local, la cual se encuentra conformada por gobierno central, gobierno regional, gobierno local. El gobierno local se divide en dos, que es provincial y distrital. Ahora, para abordar más el tema, tocaremos el punto de la municipalidad, la cual
es el órgano del gobierno local, la entidad básica de la organización territorial, es decir, la persona jurídica que representa al municipio y lo dota de derechos y obligaciones. A continuación tocamos el punto de cuáles son los instrumentos normativos con los que cuenta la municipalidad. Como primer punto sería ordenanzas municipales, ya que son normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura de la normativa municipal. Como segundo punto tenemos a acuerdos de consejo, las cuales son decisiones que toman el consejo que son referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional. Como tercer punto tenemos a decretos de alcaldía, las cuales son las normas reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas. Sin embargo, sancionan los procedimientos necesarios para la correcta y eficiente administración municipal. Como cuarto punto tenemos la resolución de consejo, la cual resuelven actos administrativos concernientes a la organización de la municipalidad. Como quinto punto tenemos la resolución de alcaldía, la cual aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo. Con la exposición, ahora toca el punto de atribuciones del alcalde, lo cual sería defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y los vecinos, convocar, predecir y dar por concluidas las decisiones del Consejo Municipal y ejecutar los acuerdos del Consejo Municipal. Ahora daré a conocer más atribuciones del alcalde, que serían proponer al Consejo Municipal proyectos de ordenanzas y acuerdos, dirigir la ejecución de los planes de desarrollo municipal y supervisar la recaudación municipal. Y ahora para terminar ese punto sobre las atribuciones del alcalde, daré a conocer 4 puntos más, que serían atender y resolver los pedidos que formulen las organizaciones vecinales, proponer al Consejo Municipal los espacios de concertación y participación vecinal y cumplir con las disposiciones municipales. A continuación les hablaré sobre cuáles son los derechos, obligaciones y remuneración del alcalde o alcaldesa. El alcalde provincial o distrital desempeña su cargo a tiempo completo y es rentado mediante una remuneración mensual fijada por acuerdo del Consejo Municipal dentro del primer trimestre del primer año de gestión. Ahora mencionaremos sobre el monto mensual de la remuneración del alcalde, la cual es fijado discrecionalmente de acuerdo a la ley intangible a la capacidad económica del gobierno local, a previas las consideraciones presupuestales del caso. Posteriormente, ahora les hablaré sobre cómo se desarrollan las sesiones del Consejo Municipal. Primero, las sesiones del Consejo Municipal son públicas, a salvo que se refieran a asuntos que puedan afectar los derechos fundamentales al honor, la intimidad personal o familiar y a la propia imagen. Para finalizar con la exposición les hablaré sobre cuáles son las clases de sesiones del Consejo Municipal, que son ordinarias, se trata sobre los asuntos de trámite regular, extraordinarias especificados en la agenda y solemnes de la organización interior. No, pero habría que analizar bien. Las juntas vecinales tienen un reglamento, los estatutos. En estos estatutos dice que se constituye el comité electoral y este comité electoral tiene su autonomía, formula su propio reglamento, su propio cronograma, el cual es aprobado. Una vez aprobado eso, y sus decisiones no tiene, motivo de observación. En conclusión, con el Gobierno Nacional, la principal función del gobierno en materia fiscal es llevar a cabo una política pública cumpliendo objetivos de estabilización, con fondos recaudados de grupos diferentes a los auxiliados y a la asignación de funciones y recursos para asegurar la prestación de servicios a la sociedad. En conclusión, con lo que es el gobierno regional, estos gobiernos regionales tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con planes y programas. En conclusión, con lo que es los gobiernos locales, las municipalidades toman un gran papel en esto ya que representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y fomentan el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de su localidad, ya que éstas se encuentran en provincias y distritos creados por la ley.